¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, dentro de lo que es la parte del estudio técnico, pues es algo importante que nos debemos de demostrar y empezar a interactuar con las diferentes herramientas para poder planificar y planear todo lo que necesitamos dentro de lo que es una estructura de costos y un sistema de presupuestal. Entonces, esta herramienta se le llama la expresión de materiales, donde pues prácticamente nosotros identificamos cada uno de los insumos, herramientas y herramientales para poder producir algún tipo de bien que se pueda comercializar. Dentro del estudio técnico siempre se van a manifestar este tipo de herramientas donde nosotros podemos administrar de una manera eficaz y eficiente dentro de lo que es una explosión de materiales y poder identificar lo que vamos a utilizar para producir. Entonces, dentro de lo que es esta parte de esta expresión de materiales, pues bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio donde nosotros podemos identificar pues diferentes variables y diferentes contextos que tenemos que tomar en cuenta desde el inicio. Bueno, aquí no solamente por el ejemplo, bueno, estamos haciendo una expresión de materiales de una gelatina. Algo sencillo, algo que estamos todos familiarizados y para poder entender, digamos, el contexto de todos lo que son pasos y procedimientos dentro de la cuestión de la planificación de este producto. Entonces, para darle inicio en este sentido, vamos a manejar lo que son la parte de nuestros materiales en una celda, aquí en una página de Excel, donde nosotros vamos a identificar todos los elementos que necesitamos para la gelatina. En este sentido, pues bueno, vamos a ver que, bueno, necesitamos el agua, la grenetina, el saborizante, el azúcar, el recipiente, la estufa, el gas, el refrigerador, cuchara, molde, papel, bolsa de plástico y bolsa o otro tipo de plato de plástico. En ese contexto, pues bueno, son elementos que pueden variar en este sentido dependiendo digamos, la presentación final que nosotros podamos manejar. Pero vamos a suponer que estos son una gelatina totalmente casera, donde nosotros vamos a identificar solamente para el ejercicio todos los herramientales y en este caso todos los insumos que necesitamos. Otra celda, y en este caso otra columna que necesitamos identificar, que es la unidad de medida, que esta unidad de medida, pues bueno, pues obviamente es lo que necesitamos para poder identificar cada uno de los insumos pues bueno, tenemos ahí como que pendientes. Vamos a necesitar 120 mililitros de agua y así consecutivamente cada una de las piezas que se necesita. Y algo importante dentro de con esta columna es que, bueno, pues tenemos que identificar siempre lo que es la parte de la unidad de medida, que en este caso si son gramos, lo vamos a trabajar siempre con gramos, y si con kilogramos, kilogramos, ¿no? En este contexto es muy importante que esta columna quede claro realmente lo que vamos a usar. Y consecutivamente vamos a manejar lo que es la parte del siguiente insumo, que en este caso serían los precios en la siguiente columna, que en este caso es la unidad mínima o la unidad necesaria que se necesita por pieza, que en este caso vamos a sacar el precio con una regla de 3, lo que es la parte de 120 mililitros, que es lo que se necesita para hacer este tipo de gelatina. Entonces ahí como pueden ver, obviamente son 96 centavos de, bueno, en moneda de mexicana, que en este caso son los pesos mexicanos, donde nosotros tenemos que identificar cada una de las piezas que necesitamos. Aquí cabe resaltar que, por ejemplo, herramientas y herramientales, por en el caso de la estufa, que obviamente se va a consumir por una vez, o en nuestro caso, si es casera, pues a lo mejor ya se la tenemos incluida, no porque nosotros lo hayamos invertido, sino porque obviamente pues alguien más invirtió por nosotros. Entonces, pero aquí es importante determinarlo desde ese punto de vista. Entonces, cada uno de los insumos y herramientales y todo tiene un precio por pieza. Entonces, en este contexto, seguimos en la siguiente columna, donde tenemos un ejercicio de reflexión, que en este caso sería la cantidad exacta de lo que se van a utilizar dependiendo de lo que vamos a identificar. Cabe resaltar que, por ejemplo, aquí en el caso de la estufa, pues obviamente pues ya no se maneja, ni en el caso de pues a lo mejor de la cuchara y algunas herramientas donde no se tiene que identificar. ¿Por qué? Porque son herramientas que donde se pueden invertir por una sola vez y obviamente se va a ir determinando diferentes factores que lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, dentro de ese contexto, pues bueno, ya tenemos la unidad de medida y tenemos los precios. Entonces, en las últimas, por ejemplo, la unidad de medida, como les había dicho desde el principio, se va a manejar qué tan va a ser totalmente en pieza, en kilogramos y en litros. Entonces, ya cuando tenemos en este contexto, ya podemos identificar lo que es la parte del precio de compra mínimo. ¿Qué es ese precio de compra mínimo? Que en este caso, si nosotros una botella de agua nos cuesta el litro, o sea, nos cuesta 8 pesos,
y solamente vamos a necesitar 120 mililitros, donde pues prácticamente esa es la inversión inicial, porque no nos pueden vender los 120 mililitros exactos. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que hacer la compra del litro completo para poder, pues digamos, solventar la necesidad que tenemos por esa unidad. Por eso es importante esta columna, porque esta columna es la de mínimo necesario que tengo que comprar y en esta columna se maneja lo que es la estructura de la cantidad exacta que se va a necesitar. En cuestiones de costos, pues bueno, es importante saber qué es lo principal de la inversión, que en este caso sería esta columna, porque esa es la inversión inicial real que vamos a necesitar para poder realizarlo. Pero internamente en la cuestión de producción, pues vamos a necesitar menos y obviamente vamos a utilizar el almacenamiento de todos los sobrantes en ese contexto. Entonces, por eso es importante. Entonces, ya que nosotros tenemos esta estructura, también tenemos que tener de conciencia. ¿Cuál es esa conciencia? Nosotros, esta expresión de materiales, tenemos que identificarlo también para saber de primera instancia que si este estudio ligado con el estudio de mercado, saber si realmente estamos siendo competitivos o no. Dentro de esta situación siempre manejamos un precio de mercado o de competencia que en este caso son 12 pesos. 12 pesos que prácticamente es lo que vamos a necesitar para poder saber si somos competitivos o no. Dentro de todo este estudio, ya que se hizo todo el análisis y ya viene lo que es la parte de un costo, en este caso costo unitario sobre una sola gelatina, que el valor mercado está en 12 pesos. El valor costo para nosotros, solamente en costo, nos sale en 5 pesos con 84 centavos, ya incluyendo todo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un margen casi del 100% o un poquito mayor del 100% para poder ser competitivos en el mercado. Para eso funciona este tipo de fusión de materiales, para poder identificar diferentes variables y diferentes situaciones donde podemos hacer un sistema de costo donde podemos utilizar esta parte de oferta y demanda, donde entre mayor sea el consumo, que en este caso si consumimos a mayoreo, pues va a reducir los costos. Entonces, aquí como estamos haciendo unitariamente, también podemos utilizar por medio de fórmulas en esta pequeña exposición de materiales, donde pues bueno, ahí ponemos uno y automáticamente sabemos dónde está. Pero para que digamos que nuestros medios de producción a lo mejor es un poquito más masivo y ponemos 100. De cien en este sentido, pues bueno, solamente vamos a agregar dos ceros, que en este caso serían aquí, además de 5 pesos con 84 centavos, serían otra cantidad. En este sentido, serían identificados como la variable que vamos a integrarlo sobre todo todas las situaciones de costo. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos perder ni ganar en ese sentido, buscando lo que es el punto de equilibrio, pero siempre identificando hacia dónde podemos administrar todo este tipo de estudio. Entonces, factores que nosotros tenemos que identificar también dentro de nuestro sistema de costos, que también es el factor de gasto. El factor de gasto se identifica siempre en la parte de la merma y el desperdicio que se van a generar. No siempre es pulcro o no siempre es perfecto en los medios de producción, donde siempre vamos a lo mejor a desperdiciar, se nos va a ir algunos polvos, algunos mililitros, que eso a la larga pues obviamente se genera. Ese factor de gasto siempre es importante determinarlo y eso lo vamos identificando después de los primeros actos de los medios de producción. ¿Qué quiere decir esto? Después de haberlo hecho bastantes veces, sacamos lo que es la parte de tiempos y movimientos y vemos dónde podemos sacar un factor donde no podamos ni ganar ni perder. ¿Qué quiere decir? Que pues bueno, tenemos que observar nuestro proceso para ver si nosotros no estamos perdiendo ahí en el proceso, digamos, diferentes tipos de insumos. En el costo total, que en este sentido es sumarle la parte de lo que es la estructura de todos los costos más, en este sentido, lo que es la parte de merma y desperdicios. Y independientemente de eso, pues bueno, podemos sacar un factor donde podemos sacar el precio de venta y pues bueno, identificar lo que es la parte de la utilidad. En este caso, pues bueno, la utilidad es de 4 pesos con 57, ajustándonos al precio de venta del mercado, que quiere decir que vamos a introducir al mismo precio que los demás, a 12 pesos, pero nuestra ventaja sería que nuestro sistema de costo nos está dando un margen bastante interesante. Entonces, dentro de todo lo que es el retorno de la inversión, pues nosotros tenemos que identificar diferentes situaciones. Vamos a suponer que nuestra inversión inicial es de 17,000 pesos, que en este caso, ¿cuántas gelatinas tendría que hacer para poder recuperar, en este caso, pues en este caso nuestra inversión inicial? Aquí tenemos en grande nuestra inversión inicial, que es de 17,259,56, incluyendo digamos que los insumos más grandes, que en este caso sea la estufa o el refrigerador, que son
pues los más costosos. En ese sentido, nosotros al vender a 12 pesos, pues solamente tendremos que hacer una pequeña multiplicación que cuánto, o una división en este caso de 17,000 entre 12 para ver cuántas personas, bueno, cuántas gelatinas tendríamos que hacer. Que aquí tenemos pues digamos que la conversión y necesitaríamos vender 3,774 gelatinas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vendemos pues en esta cantidad, llegaríamos exactamente al punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Exactamente, ni ganamos ni perdemos, pero a partir de ahí en adelante todo lo demás sería utilidad. En el caso del tiempo, nosotros tendríamos que dividirlo. En este caso sería entre los 30 días, que prácticamente nosotros tendríamos que vender. Si lo quisiéramos aterrizar en un mes, o sea, en un tiempo determinado, tendríamos que vender 125 gelatinas diarias para poder alcanzar este punto de equilibrio o en este caso la recuperación de nuestra inversión exactamente en este mes. Entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta de que podemos manipular diferentes tipos de tiempos y también diferentes medios de producción. A lo mejor no es viable en este contexto porque, bueno, 125 gelatinas, a lo mejor si vas iniciando, pues es bastante ambicioso el generar ese tipo de medios de producción porque se necesitaría aún más insumos, se necesitaría más tiempo de producción para poder generar este tipo de situaciones. Entonces, solamente como reflexión y para entender todo este contexto, aquí nosotros podemos estirar todo lo que es la parte de los tiempos y obviamente también la cantidad. Esa cantidad a lo mejor si nos vamos a un año, año y medio, pues a lo mejor es mucho más viable y entendible y mucho más alcanzable en el sentido de que diario a lo mejor no son 125, sino a lo mejor vamos a necesitar vender 2 o 3 piezas diarias, que eso es mucho más viable en la cuestión de un proyecto, para que se pueda identificar como un proyecto que puede ser legítimo y obviamente la viabilidad de este proyecto. Entonces, en su contexto, todo esto es la expresión de materiales donde nosotros identificamos todos los elementos y todas las variables que necesitamos saber previamente para poder identificar y tomar decisiones dentro de lo que es nuestro estudio financiero y apoyándonos con nuestro estudio de mercado para que esta herramienta del estudio técnico nos pueda ser funcional para nuestros fines, en este caso con nuestro proyecto. Sin más, vamos a la siguiente.